¿Cómo está, Michael? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. Aquí vamos. Aquí estamos. No la veo. Sí. Sí. Ah, ¿qué será? Parece que está mala la cámara. Yo sí te miro. Ah, la cámara está. No sé por qué. Ahora sí, profe. Ahora sí me mira. Ah, bueno. Entonces vamos a comenzar con, con el tema, ¿verdad? El tema habla de los modos adquisitivos del derecho civil. Estamos hablando de los modos de adquirir la propiedad. Decíamos que los modos adquisitivos del derecho civil son la mancipatio, la injurisdictio, la usucapio y la adjudicatio y la ley. Entonces, comencemos hablando sobre la mancipatio. ¿En qué consistía? Está por la diapositiva. Profesora, no es de los bienes que vamos a hablar nosotros hoy. Es que eso es modo de adquirir los bienes, la propiedad. Es que aquí ya estamos es cierto. Este es el de mañana. Este es el de hoy. Espérame, voy a buscar. Es verdad. Vamos a ver. Espérame. El de los Sí, se fue bienes. muy adelante. ¿Sí? Ah, sí, aquí está. Sí. De los bienes. Es verdad. Ya la estamos abriendo. Sí. Entonces vamos a ver la de los bienes. Espérate, parece que no la vi bien. Tienes que agregar a 5 amigos. Tienes que agregar a Entonces vamos a hablar de los bienes, ¿verdad? Que es verdad, ya te estaba dando el tema de hoy. A ver. Entonces, ¿en qué consistía esta clasificación de los bienes? A ver, Michael, vamos a hablar de la clasificación de los bienes. ¿Cómo se clasificaban los bienes? Dice que se clasifica en res sacre o sagrada. Así es, ajá. Como los terrenos, edificios, objetos consagrados al culto. Sí. Está res religiosa. Sí. Cosas destinadas al culto. Sí. Doméstico. De como carácter los doméstico. Sí. Ajá. Como los sepulcros. Y la res santae o santa. Como los muros de las puertas de la ciudad destinadas a proteger la divinidad. Exacto, exacto. ¿Qué otra cosa? A ver. Los res comunes. Res comunes. ¿En qué consistían los res comunes? Fran, bájale un poquito a eso. Los res comunes. Ajá, ¿en qué consistían? El uso era común para todos los hombres, como el aire, el agua, exacto, el mar, exacto, las cosas del mar. ¿Verdad? ¿Y el res republicano en qué consistía? Pertenecía al pueblo romano, es decir, considerado como un ente jurídico, como las carreteras, los puertos, los ríos, los edificios públicos, las calles de la ciudad. Eso eran bienes públicos, ¿verdad? Entonces, hablemos del res mancipi y del res nec mancipi. Ajá. El res mancipi, este criterio de clasificación es muy antiguo. Entre las res mancipi incluye a los terrenos o cosas privadas de los ciudadanos romanos situados en suelo itálico, en Italia. a los servidumbres de paso, sí. De paso, servidumbres de paso, ajá. Sí. ¿Qué más? Acueductos. ¿Qué más? Sí, los acueductos continuaban en los terrenos, así como los esclavos, en terreno. los animales de ajá. sí. Sí. Los esclavos, ajá. los animales de tiro y carga. Sí, recuerden que los esclavos eran considerados cosas también, ¿verdad? ¿Qué más? También la clasificación que estamos estudiando tenía razón de ser en la época más antigua, cuando también existía una gran diferencia entre los ciudadanos y los peregrinos.
y entre los terrenos itálicos y los terrenos provinciales. Al desaparecer las diferencias, también desapareció la razón de ser de la clasificación y fue abolida formalmente por Justiniano, Por al igual Justiniano. que la emancipación. Emancipatio. Ajá. Entonces, esta distinción, ¿qué vino a sustituir? A la anterior, Esta ¿verdad? a la anterior. Sí. Siendo los muebles, los bienes inmuebles los más importantes, entre ellos terrenos, edificios, muebles, son los demás bienes. El derecho imperial, la enajenación de las cosas inmuebles, requería de mayor requisitos de forma solemne. Sí. Ajá. Hablemos de las cosas corporales e incorporales porque esto es parte de la clasificación. Ajá. Cosas corporales e incorporales. Las cosas principales. A ver, las cosas corporales. Las cosas corporales. E incorporales. Ajá. Y las cosas corporales son susceptibles de apropiación, es decir, que son tangibles. Así es. Estas pueden tocarse y pueden trasladarse de un lugar a otro. Sí. Está bien. Perfecto. ¿Qué más? Hablemos de las cosas divisibles y las indivisibles. ¿Cómo regulaban ellos esta clasificación? Las cosas indivisibles. Ah, cuidado. Da por qué. Ajá, las cosas divisibles e indivisibles. Ok, váyanse por aquí. Váyanse por aquí. Ajá, entonces, Michael, ¿cómo eran las cosas divisibles y las indivisibles? Hablemos de las divisibles. Ajá. Las divisibles son aquellas que sin detrimento de su valor podían ser fraccionadas, o sea que se podían dividir en otras de igual naturaleza. Por ejemplo, como una pieza de tela, ¿verdad? Las cosas indivisibles, por el contrario, no podían fraccionarse sin sufrir menoscabo, por ejemplo, una obra de arte, ¿verdad? Vamos a las cosas principales y accesorias. A ver, Michael. Cosas principales, Son principales y accesorias. son de cuya naturaleza, profe, Ajá. están determinadas por sí solas y sirven de inmediato o por ellas mismas, sin necesidad del hombre. Ajá. Por ejemplo, Así es. Por ejemplo, un terreno. ¿Y son accesorias cuáles? son accesorias Un aquellas cuyas árbol naturaleza tiene una pertenece a la determinada categoría de las cosa. cosas accesorias, los frutos, ¿verdad? Por ejemplo, un árbol, los Sí. frutos, Así es. la categoría de las cosas accesorias está, bueno, que los Sí. productos de una cosa que adquiere su individualidad Sí. Está bien. y señalarse en la cosa principal. Ejemplo, puede ser un bien un terreno que tenga una piscina. La piscina Así es. es lo accesorio. Sí. Perfecto. Muy bien, Michael. Vamos a las cosas fungibles y las no fungibles. ¿En qué consistían las cosas fungibles? Las cosas fungibles, las que pueden ser sustituidas por otras. Sustituidas unas por otras, y las no fungibles no pueden ser sustituidas unas por otras. Un ejemplo de una que puede ser sustituida una por otra. Un ejemplo. El trigo, el vino, El dinero. el arroz, los frijoles, etcétera. Ajá. Y Y cosas no y fungibles. las no fungibles. Un cuadro. Está Pudiera ser un cuadro.
un cuadro, ¿verdad? Pintado al óleo por una persona de prestigio. Entonces, esa persona de prestigio, ustedes saben de que no la van a encontrar en otro lado. Ese cuadro es único, ¿verdad? Entonces, no, ese es un bien no fungible porque no puede ser sustituido por otro, ¿verdad? Uy, está molesta la perra, cuidado, te muerde. Entonces, cosas consumibles y no consumibles. Hablemos de las cosas consumibles. Vamos, Michael. Las cosas consumibles son las que generalmente se acaban en primer Como el uso, primer uso como que de ellas las se hace. domésticas. Así es, por ejemplo, Ejemplo, el dinero. el dinero es consumible. consumible. Así es. El producto Entonces, y normal las hace- cosas, así es. Perfecto, muy bien. Entonces entraríamos a ver la posesión, porque aquí también tiene que ver mucho la posesión, ¿verdad? Con la propiedad. Entonces, ¿cómo podemos definir la posesión? Posesión contiene una vez una palabra considerar o sentarse. Consideres de donde Sentarse sobre una cosa. Sí, La posesión puede ser el poder, el derecho de una persona ejerce sobre una cosa con así la es. intención de retenerla, disponer de ella como si fuera propietario. Sí, La posesión es una de las figuras jurídicas más difíciles de estudiar. Ello es así porque la institución ha sido objeto de múltiples interpretaciones desde la época romana hasta nuestros días. exacto. Muchos de los romanistas contemporáneos afirman que el derecho romano de la posesión era un derecho, sino una situación de hecho. Así es. Es decir, una persona que vive, goza, disfruta de un bien Sí, con el hecho de estar ahí, está con la intención de ser dueño en un momento determinado. sí. Entonces pasemos a ver lo que dice Papiniano, ¿verdad? Sobre esta posesión. ¿Qué es lo que dice Papiniano? Papiniano. Sí. Papiniano dice por lo demás, si el comprador antes de adquirir la propiedad de una cosa por usucapión hubiese sido capturado por los enemigos, se estima procedente la usucapión de la interrumpida no puede integrarse por el derecho de... Entonces no se realiza la posesión. Y la posesión es sobre todo un hecho. Espérame. Kevin, el gato anda afuera. Espérame, voy a ver a mi gato si no se me lo roba. ¿Qué andas haciendo, chavalón? Mago, entre. Ay, discúlpame, Michael, que estaba metiendo a mi gato, si no se me lo llevan. Vieras qué grande que parece el tigre. Bien, ajá, entonces estábamos hablando de la posesión, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de la posesión. Dice que la posesión de hecho, o sea, el que una cosa esté bajo el control de una persona no es difícil de entender y constituye un hecho natural, ¿verdad? No tiene relevancia para el derecho, ya que solo solo la adquiría en el momento en que se desempeñaba determinada función de naturaleza jurídica. ¿Como cuál? ¿Como cuál función podía ejercer? A ver. ¿Como cuál función podía ejercer? El ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, la violación de un deber y el supuesto para la producción de consecuencias, derechos y deberes, o su modificación, transmisión o extinción. ¿Verdad? Estamos hablando de todo lo que puede pasar, una función que podían ellos realizar. ¿Cuáles son los elementos de la posesión? Eran dos. ¿Cuáles son? Buena fe. La posesión constituye una de las reuniones
de los elementos. Corpus, el Primero corpus es y el nuestro ánimo. objetivo. El corpus y el ánimo Sí. son los dos elementos de la posesión, ¿verdad? El corpus, que es precisamente el contrato, poder físico que la persona ejerce sobre la cosa. Y el ánimo, possidendi, o simplemente ánimo, que consiste Carácter subjetivo. en la intención o voluntad del sujeto de poseer la cosa. Es el ánimo, ¿verdad? Bien. ¿Cuántas clases de posesiones existieron? A ver. ¿Cuántas clases de posesiones existieron, Michael? Distinguieron varias clases. ¿Cuáles son esas? Una posesión también puede ser de buena fe o de mala fe. Ajá, y la posesión justa y la injusta, ¿verdad? Entonces eran 4. ¿Ah? Sí. Bien. Entonces hablemos de la posesión justa. ¿En qué consistía la posesión justa? A ver, Michael. ¿En qué consistía la posesión justa? Es cuando se adquiere sin perjudicar a un anterior poseedor. ¿Qué es lo que estás adquiriendo? La posesión. Esto es que se adquiere sin vicio. Recuerden que los vicios del consentimiento es el dolo, ¿verdad? Por eso también se llama posesión no viciosa. Y la posesión injusta, esa era la justa. ¿Y la posesión injusta en qué consistía? A ver, Michael. Cuando se adquiría de mala fe, es decir, bajo engaño, bajo Exacto. lo que es Se adquiría violentamente o a la clandestinamente, ¿verdad? Sí, últimamente a la fuerza. así es. Y decimos también que podía ser de mala fe y de buena fe. De buena fe decíamos cuando el poseedor cree tener derecho a la posesión. Y es de mala fe cuando sabe Sí, que no lo esta tiene. es ininterrumpidamente. Esta como lo declara el Código Civil en el 888, ¿se acuerda, profe? Sí. Lo que De pasa buena es fe, que continua, aquí tienen pacíficamente. ellos lo aplican de una manera distinta, pero viene siendo lo mismo. Dice que la mala fe es que cuando se sabe que no lo tiene, como es el caso del ladrón, ¿verdad? Es decir, no tiene derecho de posesión, vos te estás robando ese derecho, ¿verdad? Entonces, Lo seguimos está hablando del agarrando a la fuerza. seguimos hablando del poseedor de buena fe. A ver, Michael, avancemos, estamos ya, nos hace falta poco, vamos. Vamos. A ver, Michael. Hablemos del poseedor de buena fe. El poseedor de buena fe pasa que con el tiempo él puede convertirse en propietario, ¿verdad? Y a través de que de la usucapión, así se llamaba, ¿verdad? Y se hace dueño de los frutos hasta el momento en que el verdadero dueño le reclame la cosa poseída. La cosa poseída. Así, y tiene derecho a los gastos también, ¿verdad? Y los gastos para la conservación de la cosa. Igual a como lo vemos nosotros en nuestro Código Civil. Hablemos del poseedor de mala fe, Michael. El poseedor de mala fe jamás se convierte en propietario. Además debe devolverlo todos los frutos y solo tiene el derecho de recuperar los gastos necesarios. Sí. Cualquier poseedor podía perder la protección posesoria por medio de los interdictos llamados de buena Así es. o de mala fe. Exacto. Siempre que no se hiciera en relación con otra persona, con la persona a quien hubiera obtenido la posesión de forma viciosa, esto es con violencia, clandestinamente, impecario. Así Es decir, las personas miran un terreno baldío, posteriormente dicen, me sirve, y llegan a meterse a la impresión y después ese precariato que se organiza la gente y llegan a meterse a los terrenos baldíos. Baldío. Sí. Sí. Hablemos Y de la quizás protección posesoria.
Cuando hablamos de protección posesoria, estamos hablando de los interdictos, ¿verdad? Ahora se llaman en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense pretensiones, a ver, sí, son pretensiones posesorias, pero siguen siendo los mismos interdictos, pues son 5. ¿Cuántos tenían aquí ellos? A ver, en el derecho romano, ¿cuántos interdictos tenían? Cada uno. El interdicto retrimendae possessionis. ¿Cuál es el otro? El interdicto uti possidetis. El interdicto uturbi. Y el interdicto recuperandae possessionis y el interdicto undebi. Tenían varios. El interdicto precario también. El interdicto clandestino, posesión. Y entonces son como 5, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cada uno. Vamos a hablar del interdicto uti possidetis. ¿En qué consistía? ¿Para qué servía este interdicto? El interdicto retinenda posesión. Ese. Este grupo de interdictos se utilizaba para tener la posesión. Encontramos una diferente de la posesión de los bienes inmuebles, que se llama interdicto, que se utiliza en la conservación de los bienes muebles, que se llama interdicto utrubio. Ajá. Esa es la clasificación de los interdictos. Sí. Interdicto uti possidetis. Interdicto, sí. Bueno, pero hablemos, Michael, del siguiente interdicto, el interdicto uti possidetis. Hablemos de él. ¿Para qué servía? Uti possidetis. ¿Para qué servía? Sí. Este interdicto servía para conservar o retener la posesión de los bienes inmuebles. Exacto. Esa es la respuesta, nada más. Hablemos del, vamos a ver, el interdicto recuperandae possessionis. ¿Para qué servía? ¿Cómo dijo, profe? El recuperandae, interdicto recuperandae possessioni. ¿Para qué servía? Servía para recuperar la posesión, pero también se daban 3 más, que era el interdicto undebi y el interdicto de precario y el interdicto de clandestina posesión. El undebi, ¿en qué consistía? El interdicto undebi. Undebi. Ajá. Este interdicto servía en los casos que era el poseído de la fuerza. Esto es violentamente. Violentamente. Perfecto. ¿Verdad? Entonces se utilizaba ese. ¿Y el interdicto precario? ¿El precario para qué servía? Para la restitución de una cosa mueble o inmueble que se había dado a título precario, ¿verdad? Que se había dado a título precario. Sí. Hablemos del interdicto de clandestina posesiones. De clandestinas posesiones. Ajá. En contra de la desposesión oculta. Sí. Maliciosa. Sí. De un inmueble. Así es. Entonces, estamos hablando que se da contra la desposesión oculta y maliciosa de un inmueble, ¿verdad? Más que todo es para recuperar la posesión. Claro, claro, todos ellos son para recuperar la posesión. Vamos a entrar a ver la propiedad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la terminología y concepto de la propiedad, ¿verdad? Los romanos dicen que usaron diferentes vocablos para designar al derecho real de propiedad. El más antiguo fue el mancipium, para decir propiedad. Después usaron la palabra
dominium y finalmente la de propietas. Propietas. Las fuentes romanas también no nos proporcionan una definición, ¿verdad?, del derecho real de propiedad. De modo que aquí se adopta la definición moderna del autor mexicano Guillermo Flores Margadán, que dice que la propiedad es el derecho de obtener de un objeto toda satisfacción, ¿verdad?, que éste pueda proporcionar. ¿Verdad? Entonces, y dice que el derecho romano reglamentó la propiedad privada, otorgándole, como acabamos de mencionar, facultades muy amplias al propietario, ¿verdad? Pero también, en atención al interés social, estableció limitaciones a estas facultades. Entre estas limitaciones encontramos las siguientes prohibiciones. ¿Me puede enumerar las prohibiciones que establecieron para este derecho de propiedad? Prohibiciones de enterrar o quemar cadáveres. Exacto. Dentro de la ciudad. Ajá. Obligación de los vecinos de permitir el paso profundo propio cuando estropea la vía pública. Ajá. La servidumbre de paso. Asimismo, los propietarios de fundos ribereños podían permitir el uso público del río, su ribera, para fines de navegación. Claro, claro. Ajá. El propietario Recuerden que cuando hay un río y la gente que está afincada en las riberas de los ríos tienen que permitir la navegación porque el río es público. El río no es de nadie. Ajá. Sí. El propietario de un fondo en donde se encontraba una mina debía permitir la excavación, sí, hechas por terceros, sí, siempre que éste pagara la cantidad al propietario o al así fisco. es, así es. Perfecto, muy bien, Michael. Entonces, ¿cuáles eran las clases de propiedades que ellos conocían? Entonces, ¿cuáles eran? Quiritaria, Las clases de propiedades que ellos bonitaria. conocían. ¿Ah? La quiritaria Quiritaria y bonitaria. y la bonitaria, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Hablemos de la propiedad quiritaria. Espérame, voy a abrir la puerta. Ay, discúlpame, Michael, ya estoy viendo visiones, no hay nadie ahí. Me pareció ver venir a mí. Entonces, la propiedad quiritaria dice que fue la única El derecho forma. romano conoció una doble reglamentación de la propiedad. La primera es que establece el derecho civil y se llama propiedad quiritaria. Exacto. Dominio ex iure quiritium. Sí. Así es. Pero esta propiedad La quiritaria otra necesitaba de algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos de la propiedad quiritaria, que exigía la propiedad quiritaria. ¿Cuáles eran estos requisitos? La propiedad quiritaria fue la única forma concedida por el derecho civil que exigía Ajá. que el sujeto fuera el ciudadano romano. Exacto. Que la cosa estuviera en el comercio. Exacto. Si el objeto era inmueble, debía estar situado en el suelo itálico. Itálico, en Italia. Ajá. ¿Y qué más? Su transmisión debía hacerse por medio solemne del derecho civil. La emancipatio. O la iuris cessio. Iuris cessio, por ejemplo. La iuris cessio, claro. Entonces, sí. Vamos a hablar de la propiedad bonitaria. Hablemos de la propiedad bonitaria. ¿En qué consistía? La propiedad bonitaria. Esta otra que apareció con posterioridad fue establecida por el derecho honorario y se denominaba propiedad bonitaria. Ajá. ¿Qué más? Eso es todo. Y ahí hemos llegado a concluir con los diferentes tipos de propiedades, la quiritaria y la bonitaria. Y hemos terminado con el tema, Michael. Sí. Entonces, ya le monté 2 clases más, ¿verdad? Que son los modos de adquirir la propiedad y las obligaciones. Ya están con su... ahorita ya tienen los planes de clase y las tareas. Ahorita en la noche voy a subir las diapositivas, ¿verdad? Es que
siempre tardo un poquito en subir las diapositivas porque hay que ponerle audio y hay diapositivas que son bien largas. Entonces hay que pasar por el proceso de ponerle audio y todo eso. Entonces, y eso sería todo, Michael. Entonces, de aquí a más noche voy a subir las diapositivas para que usted comience con la clase mañana. La estudia mañana y nos vemos pasado mañana, ¿oye? En la noche. Ya quedan solo 4 clases. Ahorita monté 2, tenemos 6. Quedan 4 para concluir con las 10. ¿Oyeron? Bueno. Dele pues. Pase buenas noches, Michael. Gusto de verlo. Cuídese. Gracias, profe. ¿Cómo no? Igual.